Hola, ¿cómo están? Bueno, es una clase, la última clase del Seminario de Literaturas Comparadas, dictado por Manuela Veledo para la Maestría en Literaturas, Lenguas Extranjeras y Literaturas Comparadas de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Esta es la primera parte, ¿no? Una parte asincrónica y después tendremos un encuentro sincrónico como para conversar, ¿sí? Eh, Pensaba, ¿no? en cómo armar una clase en torno a la figura de Ngugi, ¿no? Que es una figura seminal, una figura señera de las literaturas africanas del siglo XX, ¿no? Ngugi wa Thiong'o, y, digamos, es uno de los pocos escritores que sobrevive de la famosa generación de Makerere, ¿sí? ¿Y por qué? Una de las preguntas que me hacía, ¿no? Era por qué organizar una clase de comparatística en torno a la figura de Ngugi Tiongo y una de las principales respuestas, digamos, que encontré, ¿no? Fue la ¿no? del lugar, digamos, que tendrían en el programa, ¿no? Una vez que ustedes vieron a Said y vieron a Spivak, ¿no? Me parece que es una de las figuras de la teoría postcolonial, no sé si tanto la teoría, ¿no? Pero de las literaturas postcoloniales o del postcolonialismo en general, más relevante, ¿sí? Eso me parecía importante antes que hablar en general de literaturas africanas, ¿sí? No es que no vaya a hablar ¿no? en la clase de literaturas africanas, que era, digamos, la idea que teníamos en un principio con Manuel, sino que vamos a hablar, pero el horizonte no, digamos, el paraguas crítico teórico va a ser el de Google, ¿sí? De ese modo, una de las preguntas, ¿no? importantes para ver es cuál es la relación de Google, ¿no? con la teoría postcolonial. Lo primero que eh, uno tiende a pensar es que pertenece a esa primera ola de la teoría postcolonial, ¿no? Que no trabaja tanto sobre las identidades híbridas, las migraciones, ¿no? ¿no? Esa segunda ola que está como más anclada en el postestructuralismo, sino en las figuras anticoloniales, ¿no? De eh, las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Las primeras, ¿no? Hasta la mitad del siglo XX, ¿no? Como Fanon o Du Bois, ¿sí? Eh, entonces, en ese sentido, me parecía importante remarcar eso. Vamos a ver que es alguien que lejos de estar pensando en las cuestiones identitarias, ¿no? Los problemas identitarios, ¿no? Esa zona borrosa, ¿no? ¿No? Y las categorías y conceptos que se han pensado, ¿no? Sobre todo de Spivak, Comibaba, ¿no? En relación al sujeto postcolonial. Acá no es un problema tan persistente, digamos, no es un problema que en Google le interese tanto, sino en particular es el lugar, ¿sí? de la lengua, ¿no? De analizar, ¿sí? las representaciones y los dispositivos coloniales, ¿no? Y desnaturalizarlos, desarmarlos para pensar, ¿sí? Eh, otros sentidos, ¿no? Sentidos críticos más radicales, ¿sí? Que, que recuperen efectivamente, eh, en principio, un campo para pensar las literaturas africanas, ¿no? Un área del panafricanismo. Y después, sobre el final de la clase, vamos a ver una manera diferente de leer la literatura mundial, ¿sí? Eh, entonces, nada, en principio vamos a tener algunos de estos problemas. Va a estar organizada la clase a partir de estos cuatro textos, ¿sí? Moving the Center, Decolonizing the Mind, Secure the Base, ¿sí? Global Ethics, ¿sí? Que vamos a ver sobre el final de la clase. Vamos a ver algunos conceptos de Decolonizing the Mind, descolonizar la mente, ¿no? Y de los otros dos libros, algunos apuntes que nos van a interesar, algunos ensayos que nos van a interesar para pensar algunos de
algunas de las problemáticas que en Google está pensando, ¿sí? Es un problema, ¿sí? Retomar muchas veces eh, la ensayística en Google, ¿no? Porque es un escritor que suele dar conferencias, o sea, bueno, ahora está bastante grande, ¿no? Pero suele dar conferencias en muchas universidades del mundo. Muchas de esas conferencias las trabaja después como una ponencia, como un artículo a publicarse, y después a recomendación de los editores termina, ¿no? No solo él, digamos, ¿no? Sus discípulos, sus colegas, eh, editando libros que quizá con cuestiones que- donde vuelve sobre cuestiones que ha trabajado en otras publicaciones, ¿no? Entonces, eh, resulta por lo menos un problema, ¿sí? Eh, pero digamos, volver a la obra de Bowie de manera sistemática, pero sin duda de estos ensayos, el más importante es The Colonizing the Man, que es el que vamos a ver una parte hoy, ¿sí? La organización de la clase, ¿no? Yo lo que voy a tener es en Google, digamos, como horizonte, digamos, para retomar para pensar las literaturas africanas y las literaturas comparadas, ¿sí? Eh, en principio me voy a referir a estos temas y en todos ellos va a estar atravesado, ¿no? La problemática de la lengua, ¿sí? Eso es lo que me interesa, ¿no? La problemática de la lengua africana, ¿sí? Con la recuperación de la lengua africana como eh, contraparte, ¿no? Como fulcro, digamos, de resistencia de la lengua colonial, ¿sí? O de la anglo-globalización, ¿sí? Eh, bueno, vamos a ver una escena emblemática de las literaturas africanas, que es considerada la escena fundante, ¿no? Que es Makerere 1962 en Kampala, Uganda, ¿no? La idea de eurocentrismo. Vamos a ver un libro muy bueno que se llama The Rise of African Noble, ¿sí? Que es de Mukoma, en Ngugi, el hijo de Ngugi. eh, la idea de literaturas africanas y afroeuropeas, la lengua como producción de conocimiento y finalmente el modo globalético, ¿no? ¿No? La imaginación globalética para leer la world literature, ¿sí? En principio, algunas ideas para pensar el problema de la lengua, ¿no? Las estrategias, ¿no? De colonización lingüística, ¿no? O de expansión, digamos, de la lengua colonial en la conformación del Imperio Británico fue bastante distinto, ¿no? Bueno, sabemos que las literaturas africanas modernas son producto de un encuentro efectivamente entre la cultura africana y la cultura europea. Por supuesto, no es un encuentro que se pueda leer, digamos, en partes iguales, ¿no? No hay una cuestión equilibrada, ¿cierto? Sino que siempre con la historia colonial de fondo, ¿sí? Eh, en ese sentido hay, ¿no? Tres posturas que tomaron en principio la idea de educar, ¿no? En la lengua colonial a los africanos, los, eh, ¿no? Los agentes, digamos, del Imperio Inglés. La visión de los científicos victorianos o las lenguas africanas, digamos, lo que tenían como muy claro, ¿no? En el siglo XIX, que las lenguas europeas eran superiores, ¿sí? A las lenguas de los pueblos a los que estaban conquistando, ¿sí? Entonces la idea central, ¿no? Era enseñar efectivamente la lengua inglesa a los africanos, también como una utilidad económica, ¿no? Por la expansión de las plantaciones, ¿sí? Tanto en zonas de África, pero principalmente en el Caribe, ¿no es cierto? Entonces hay una utilidad económica ahí, no más que científica.
Distinto es las misiones cristianas, ¿no? Que tuvieron la idea, ¿no? de retomar, digamos, instalar las misiones como islas de civilización, donde iban a educar efectivamente a cualquier, entre comillas, salvaje, ¿no? Y con el tiempo iban a derrotar, digamos, cualquier resquicio, ¿no? Terminar con cualquier resquicio de sociedad tradicional, ¿sí? Por supuesto, resultó una tarea titánica, sobre todo la idea de evangelización. Entonces, ocurrió que parte de la evangelización se hizo, ¿sí? En lenguas africanas y el inglés que, digamos, fue retomado para las necesidades de la administración colonial, ¿sí? Vemos que eran dos agentes separados, ¿no? El misionero, ¿sí? Que si bien, digamos, pertenecían al mundo imperial, ¿sí? Usaron tácticas diferentes y a su vez complementarias, ¿no es cierto? La evangelización en las lenguas africanas permitió efectivamente que se sistematizara, ¿no? Por ejemplo, diccionarios de inglés Kikuyu, ¿sí? La lengua de Ngui, ¿sí? Lo mismo con el Igbo, que se habla en Nigeria, ¿sí? Y el inglés quedó para los funcionarios nacionales, ¿sí? Naturalmente, esa situación a medida, digamos, que el imperio se fue expandiendo, ¿no es cierto? Y la colonización se fue consolidando, el inglés pasó a ser una necesidad, ¿sí? Para todos aquellos que formaran parte del imperio británico, ¿sí? Estos debates lingüísticos quedaron exclusivamente en los límites del imperio inglés, ¿sí? Porque en las colonias africanas, ¿sí? Directamente tuvieron un proceso de asimilación, impulsaron un proceso de asimilación lingüística, ¿sí? De aculturación, exclusivamente con el francés, y su pelea, digamos, en términos, ¿no? Su disputa en términos del lugar de la lengua no solamente fue las, eh, con las lenguas locales, sino con el árabe en la zona del Magreb, ¿sí? Entonces, esto es un detalle importante, ¿no? En la educación de los jóvenes escritores africanos, que a su vez son los intelectuales africanos, ¿sí? Que quedaron expuestos a una tradición literaria inglesa, ¿sí? Esta es una escena de un congreso emblemático del que han hablado sobre todo, que aparece en The Colonizing the Mind, ¿sí? Que es el Congreso de Makerere del año 1962, un año antes de la independencia de Kenia, ¿sí? Y que representaba todo un hito, ¿no? Para el debate, digamos, de la literatura continental, pero el Congreso ya tenía como nombre, ¿no? Eh, una operación, digamos, de clausura, ¿no? Digamos, de, de atención, ¿no? Respecto de la autonomía de las literaturas africanas, ¿no? Porque era el Congreso de escritores, ¿no? Africanos en lengua inglesa, ¿sí? Entonces eso lo ya, de alguna manera, ¿no? Entonces en Google, digamos, cuenta que él, por ejemplo, fue al Congreso por un cuento, ¿no? Que se llamaba Mugumu, ¿no? Que escribió originalmente en inglés como Fig Tree, que significa higuera, más o menos, pero cuentos lleva en realidad el título de este árbol sagrado para la cultura Kikuyu, ¿sí? Que es Mugumu, ¿sí? Y que por ese cuento solo, digamos, a él le invitaron, ¿sí? Y sin embargo, evitaron, no sé, invitar, por ejemplo, escritores como Amos Tutuola, ¿sí? Eso es una de las características, ¿no? Lo de lo más llamativo de este congreso, que era, digamos, un escritor nigeriano, ¿sí? Yoruba, que había escrito, ¿sí? Una novela en inglés, pero una suerte de inglés como correído, ¿no? De Palm Wine Drinker, ¿no? Eh, una novela que había sido publicada en inglés, pero un inglés corroído, medio muy local, ¿no? Y no tanto en el inglés estándar
como se pretendía y como fue eventualmente 6 años después Things Fall Apart de Chino Achebe. ¿Sí? Entonces, como les recordaba, ¿no? Conference of African Writers in English Expression, ¿sí? Que la organizó un crítico muy importante que era Gerald Moore, ¿sí? Y participaron escritores importantes, digamos, ¿no? Soyinka, Achebe, Okara, ¿sí? Kofi Amunur por África Occidental, Ngugi wa Thiong'o, Grace Ogot, que era una de las pocas escritoras mujeres, Pío Sirimu, ¿sí? Que era un lingüista, y Okot Vitek, ¿sí? Por África Oriental, y Langston Hughes por la diáspora africana, ¿sí? Entonces había alguna manera de pensar efectivamente, esto es interesante, porque había una manera de pensar las literaturas africanas en relación, ¿sí? Eh, con el resto de las colonias británicas, ¿no? Esto tiene que ver exclusivamente porque muchos de los escritores africanos y los escritores del Caribe se encuentran en Londres. ¿Sí? Eso es interesante, se encuentran en Londres en algunas universidades inglesas, ¿sí? Y de alguna manera, ¿no? Aparecen lazos de solidaridad y, ¿no? Como ocurrió con muchos, ¿no? En la emergencia, ¿no? De conceptos, eh, luchas, ¿no? Y espacios de radicalización en torno al tercer mundo. Algunas de las preguntas que se hizo el Congreso fue efectivamente qué constituye la literatura africana, si es la literatura escrita por africanos la que describe la experiencia africana, el hecho de, por ejemplo, si yo escribo sobre África, eso parecen preguntas, ¿no? Como básicas, ¿no? Pero que efectivamente son, para ellos eran importantes, ¿no? Y deben estar escritas las literaturas africanas en lenguas africanas, ¿no? Como un problema base. Esta es la ausencia que yo les comentaba, la de Amos Tutuola, ¿sí? Y la confrontación, digamos, con la escuela de la negritud, ¿no? Que es un poco la que dialoga con la metrópoli francesa, ¿no? En las figuras de Messesser y Leopold Senghor, ¿sí? Sí dice Ngumi, ¿no? Respecto de este encuentro y sobre todo esta experiencia en la Universidad de Makerere, ¿no? Donde él estudió literatura inglesa. Dice, fue en la Universidad de Makerere, aunque no en sus aulas, sino fuera de ellas, donde me aproximé por primera vez a las nuevas literaturas africanas y caribeñas. Todavía recuerdo la emoción que me producía leer el mundo desde un centro distinto al europeo. La gran tradición de la literatura europea había creado, incluso definido la visión que el mundo tenía de los calibanes, los viernes y todos los personajes africanos que habían poblado su imaginación. Uno de los dos, los escritores más importantes que Ngugi ha retomado, digamos, suponen parte de ¿no? Una de las puntas de lanza de la expansión colonial, ¿no? En términos de la expansión, perdón, de la expansión cultural inglesa, sí, es Shakespeare, ¿sí? Y sobre todo la idea, ¿no? De una novela emblemática, ¿no? Que es la novela de la modernidad de alguna manera, ¿no? La modernidad inglesa, ¿no? Que es Robinson Crusoe, ¿sí? Entonces, este encuentro obviamente se da en Makerere, en Uganda, y en Ngugi se encontraba, digamos, participando en Kenia, ¿sí? En los albores de la independencia keniata, y estudiando en Leeds, ¿sí? La Universidad de Leeds, que es una universidad, digamos, que de alguna manera eh, empezaron a juntarse estos escritores africanos y fue, digamos, un caso, digamos, distinto, digamos, lo que se estudiaba en las universidades inglesas, ¿no? Más importantes como Oxford y Cambridge, ¿no? Y se preguntaba, ¿no? Decía eh, en Google, ¿no? Eh, el eurocentrismo está en todos lados, en la lengua, en la literatura, en los estudios culturales y en la organización general de los departamentos de las universidades de casi todo el mundo. Esto es interesante porque lo que cuenta en Google, ¿no? Digamos, uno de los eventos radicales que yo pienso que no es solamente la publicación de Colonizing the Mind,
o la escritura, ¿no? del Diablo en la Cruz, primera novela escrita en Kikuyu, sino efectivamente haber reformado la currícula del departamento de inglés, ya no más departamento de inglés, sino departamento de literatura de la Universidad de Nairobi, ¿cierto? Entonces es de alguna manera descolonizar la currícula, la enseñanza de las literaturas en las universidades, ¿no? Para sacar estas ideas, ¿no? La idea de un buen y mal africano, esta imagen que aparece en esas dos, ¿no? El bebedor del vino de Palma, de Palm Wine Drinker, de Tutuola, de Things Fall Apart, de Cheve, ¿sí? Esta idea que aparece como metáfora, y como crítica, ¿no? ¿Sí? a la idea de la africanidad que promueve la cultura occidental para reemplazarla por los okonkwo, ¿no? Que son el personaje más importante de Things Fall Apart, ¿sí? Y de No Longer at Ease, ¿no? Traducida como Me alegraría de otra muerte, ¿sí? Entonces estos escritores, ¿no? Originalmente, ¿no? En particular eh, en Google estaban de alguna manera seducidos por la figura de Conrad, ¿no? Estaban seducidos por la figura de Conrad, ¿no? Por un escritor de polaco, digamos, que escribe en otra lengua, ¿no? Pero que de alguna manera no terminaba de cerrar y hacía ruido, ¿no? Sobre todo esta posición, ¿sí? De optar ¿no? por formar parte del imperio y esta ambigüedad moral respecto del imperialismo británico, ¿no? Que aparece en la literatura de Conrad, ¿no? Eso es lo importante. Acá obviamente hay una relación evidente con uno de los eh, papers conocidos, ¿no? Uno de los trabajos de Achebe sobre el corazón de las tinieblas, que creo que me parece que en alguna de las materias de las literaturas comparadas se da en Puan, me parece. ¿Sí? El libro de Mukoma o Ngugi, que es el hijo de Ngugi, ¿no? Que se llama The Rise of African Novel, es interesante porque plantea de alguna manera una suerte de oportunidad histórica, ¿no? Como criticar de alguna manera ese momento fundante, ¿no? Y a esa generación de maquereros donde incluye a su padre, ¿no es cierto? A ese padre que había escrito sus primeras novelas en inglés, ¿cierto? Entonces cuestiona esta idea del punto de partida, ¿no? ¿Por qué estos escritores, ¿no? Acheves, Soyinka, Ngugi, sí, Okara, ¿no? Eh, deciden escribir en inglés, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la razón, ¿no? Y a su vez, ¿por qué, ¿no? Arriesga una hipótesis de que, ¿por qué es el momento fundante, ¿sí? Y es el momento donde se expande, ¿sí? La literatura africana, teniendo autores, ¿sí? de Sudáfrica que ya habían escrito en lenguas africanas, ¿sí? como Thomas Mofolo, ¿sí? Eh, en lenguas africanas había una tradición de literaturas africanas en lenguas locales, ¿sí? de literatura sudafricana. Entonces, ¿por qué esa tradición es ocultada, ¿no? ¿Por qué se la saltean, ¿sí? los escritores de Maquere? Entonces, por un lado parece una crítica, pero por otro lado, de alguna manera intenta justificarlo, ¿no? La educación colonial, la educación en lengua inglesa, ¿no es cierto? En lugar de estos escritores, ¿no? Que nunca separaron, digamos, a la figura del escritor de la figura del ciudadano, la mayoría terminó exiliados, ¿no? No es que estos escritores eligieron una crítica obvia y bastante sesgada por momentos, es que estos escritores, en muchos de ellos, por ejemplo, como el caso de Ngugi, que están en Estados Unidos, ¿sí? En el centro del imperio y no han vuelto a sus países. El caso de Ngugi recién pudo volver a Kenia
en el año 2002, si no me equivoco, cuando termina el gobierno de Moi, ¿sí? Que es uno de los dictadores Kenyatta, era el heredero de Jomo Kenyatta, ¿sí? Daniel Arap Moi, y en la misma noche, digamos, sufre un atentado, ¿no? Atacan con bombas Molotov su departamento, la noche que llegó, ¿no? Y su mujer es violada, ¿sí? Entonces esas situaciones, ¿no? Escenarios, ¿no? De estos escritores críticos, además de haber sufrido realmente la presión en los 70, ¿no? Eh, Son algunas de las causas por las que estos escritores han vivido en el exilio, ¿no es cierto? Y de alguna manera eh, se obligaron, ¿no? O se han visto obligados a escribir, ¿no? En inglés. Eh, un poco lo que dice sobre esta literatura sudafricana, ¿no? Que produce una síntesis, ¿no? Que supone la posibilidad de que las culturas europeas africanas no solo coexistan, que es la idea en realidad, ¿no? Que coexistan, sino que aprendan no una a la otra en partes iguales. Estas son algunas de las ideas de Colonizing the Mind. Acá parece estar narrada, escrita o esbozada de manera más calma y no tan provocativa como lo hace en Google, ¿no? Eh, entonces, como una de las cuestiones que le interesan estudiar y repensar a esta generación de maquereres son las condiciones materiales de producción, es decir, ¿por qué? Un poco lo dijimos, ¿no? ¿Por qué estos escritores escriben en inglés? ¿Cómo publican? ¿Dónde circulan sus libros, ¿no? Que suponen finalmente superestructuras ideológicas, políticas y literarias, ¿sí? Eh, que antes de Macrer estaba en la oratura, digamos, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Hay una idea que habría que recuperar a su vez, ¿sí? Eh, la oratura, ¿sí? Que es un fenómeno, eh, no tengo la imagen, creo que tengo la imagen de Pío Sirimu, no, no la tengo, ¿sí? Que es el fundador de la literatura, que es un concepto alternativo a las literaturas orales, ¿no? Porque suponen toda manifestación oral, ¿sí? Que es parte de la cultura, no hay una división exclusiva de géneros, ¿cierto? Sino que tanto una adivinanza como una canción, como efectivamente un ritual, ¿sí? Cantado, son parte, ¿no? ¿no? Las canciones de un festival son parte de este mismo género, ¿cierto? Y una de las cuestiones que retoma Mukoma es esta idea, ¿no? De Gikandi, que es uno de los escritores que otros críticos, perdón, keniatas más importantes, el Maps of Englishness, es la idea de que, claro, que los africanos que se descolonizaban querían a los británicos afuera, ¿sí? Pero no sus estructuras coloniales, ¿sí? Esto pasa claramente, es una de las ideas centrales, ¿sí? De, de un grano de trigo, ¿sí? Y de pétalos de sangre, ¿sí? Que son la tercera y cuarta novela de Gould respectivamente, ¿sí? En un grano de trigo en particular aparece esta idea, ¿no? De la cultura nacional eh, en vías de construcción y de recuperación, porque comienza efectivamente 3 o 4 días antes del 12 de diciembre de 1963 en la independencia de Kenia, ¿sí? Pero también es un llamado, porque aparecen escenas, efectivamente, aparece un diputado, aparece algunos cuestionamientos por lo bajo a Jomo Kenyatta, ¿sí? Que era quien había acordado, digamos, la transición con los ingleses, ¿no? Entre la administración local y los ingleses, unos llamados, digamos, ¿no? A la idea de construir, ¿no? Esa cultura nacional, pero estar atento, ¿sí? A esos resabios latentes, ¿sí? Del mundo colonial, ¿sí? Que podían efectivamente interferir, ¿sí? En la autodeterminación efectiva. Esta idea es de Fanon, ¿sí? Y aparece, ¿sí?
de alguna manera narrada, ¿no? En un grano de trigo, ¿sí? Una de las ideas que me parece a mí me parece extraordinaria, ¿no? Que es la de Michael Beach, ¿sí? Que retoma Mukuma para pensar la literatura, ¿sí? Africana en relación con la generación de Makerere, ¿sí? La idea de un imperio metafísico del inglés, ¿no? English Metaphysical Empire, ¿no? Es el título del concepto, que es una idea de un inglés estándar, ¿no? Cuyo objetivo, ¿no? Es, ¿no? Este imperio metafísico inglés, expandir y convertir al inglés en la lengua mundial, ¿no? La expansión de la anglo-globalización, ¿cierto? Una cierta portadora de inglesidad, ¿no? De este Englishness, ¿no? Y fíjense lo que dice textual, ¿no? Michael Beach dice, la lengua inglesa se convertiría en la piedra angular de un imperio metafísico que sobreviviría al imperio británico actual, ¿no es cierto? Esto es lo interesante porque acá es donde está una de las claves, la clave más importante de por qué persistieron estos escritores, ¿sí? ¿Por qué persistieron estos escritores en, después, digamos, de las independencias africanas, ¿no? Estas obras escritas en inglés y no, por el contrario, ¿no? Las obras escritas en lenguas africanas, una de las grandes problemáticas actuales, ¿sí? En la literatura, en las literaturas africanas contemporáneas, ¿sí? Esto es la fantasía de que los textos británicos se convertirían en clásicos para los pueblos anteriormente colonizados, ¿cierto? O sea, esta idea de que una vez que se vayan los ingleses, sigamos estudiando a Shakespeare, ¿sí? Sigamos estudiando a Dickens, sigamos estudiando a Defoe, ¿sí? Sigamos estudiando esos autores, sigamos estudiando a Conrad, ¿sí? Sigamos estudiando esos autores que formen parte de la currícula y seguir formando ciudadanos, ¿no? De un imperio que ya no tiene un ejercicio militar, ¿no? No tiene una presencia, perdón, militar, sino eh, ¿no? Se encuentra efectivamente como de manera invisible, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias, ¿no? Al margen de promover la literatura inglesa, ahí están los diccionarios estandarizados del inglés, ¿sí? Y después la formación de la Commonwealth, ¿no? Donde tenemos estos ciudadanos ingleses, ¿sí? Que no son, ¿sí? Eh, ingleses de nacimiento, pero pueden seguir siendo, en lugar de ciudadanos del imperio, ciudadanos de la Commonwealth, ¿no? Países cuya soberanía, digamos, ¿no? Eh, esto por suerte ¿no? Se ha desarmado, ¿no? En los últimos tiempos, que siguen respondiendo, ¿no? Cuyo soberano sigue siendo el rey inglés o la reina inglesa en su momento, ¿sí? El Commonwealth Prize, ¿sí? La colección African Writers Series, ¿sí? Y las literaturas de la Commonwealth. La colección African Writers Series de la editorial Heinemann, luego comprado por Penguin, es decir, que pertenece efectivamente al grupo editorial más importante del mundo, ¿no? Su primer editor fue Achebe, ¿no? Entonces verán, por ejemplo, que Things Fall Apart es el número uno, ¿sí? Y en los primeros libros de Ngugi aparecen, ¿sí? Eh, en esta colección, a su vez en los de Okara, ¿no? Las novelas de Peter Abrams, perdón, Peter Abrahams, ¿sí? Aparecen ¿no? Esos autores, ¿no? Que escribían exclusivamente en inglés, ¿sí? La idea de Commonwealth Literature, ¿sí? ¿No? Es interesante porque todavía el día de hoy persiste esta asociación, ¿no? Que es the Association for Commonwealth Literature and Language Studies, fundada en 1964, ¿sí? Justamente un año después de las independencias africanas, por lo menos las de la mayoría de África Oriental, ¿sí? Es un nuevo campo de estudio fundado en los 60 y 70 que se dieron en universidades como Leeds,
digamos, en Google encuentra, ¿no? Acá viene como el episodio personal, ¿no? En Google encuentra que Leeds University, ¿no? La Universidad de Leeds era un lugar para desarrollarse naturalmente en escritura creativa, en estudiar, digamos, eh, autores africanos o autores del Caribe, que eso era bien visto. Había profesores como Ravenscroft, que es, ¿no? que fue el profesor en el taller, digamos, del profesor donde escribió esos primeros capítulos de Un grano de trigo, su tercera novela, ¿no? Eran ideas bien recibidas, pero claro, porque estaban, ¿no? bajo el marco de la Commonwealth, ¿no? Literaturas de la Commonwealth, ¿sí? Es en ese momento donde Ngugi conoce la obra de George Lamin, ¿no? escritor de Barbados, y decide, ¿sí? dedicar su tesis doctoral a escribir sobre In the Castle of My Skin, el castillo en mi piel, ¿no? Eh, que es una novela extraordinaria, ¿no? de este autor de Barbados, que trata efectivamente, ¿no? de problemas evidentes, ¿no? en la descolonización y una suerte de modernismo subvertido, ¿no? esa forma, ¿no? de modernismo inglés subvertido para narrar efectivamente la descolonización, ¿no? La melancolía postcolonial en términos de Paul Gilroy. Sí, entonces, de alguna manera, ¿no? Bueno, podemos empezar a leer autores africanos, ¿sí? O a leer autores del Caribe, anglófono, pero siguen estando ¿no? bajo estructuras culturales, ideológicas y políticas, ¿no? Como son la Commonwealth, ¿sí? Son estructuras que de alguna manera atentan, sí, contra la autonomía de las literaturas africanas. En 1975, eh, en Google es puesto en prisión, es encarcelado por promover, digamos, no representar una obra de teatro que se llama, perdón, Me casaré cuando quiera, ¿sí? Eh, en Google dividía, digamos, por aquella época, en Google dividía su trabajo entre la Universidad de Nairobi, ¿sí? y un centro comunitario, digamos, donde en la ciudad donde había nacido, creo que era Limuru, o la zona donde estaba viviendo en ese momento, ¿sí? decide, ¿no? armar un centro comunitario que es como si fuera un centro de extensión, ¿sí? Donde trabajaban literatura, teatro, artes escénicas, ¿sí? El teatro, que tiene una tradición importante en África, sobre todo con la figura de Soyinka, ¿sí? Ngugi escribe esta obra de teatro en Kikuyu, Me casaré cuando quiera. Es puesto preso, ¿sí? A pesar de que la obra de teatro de alguna manera ¿no? venía siendo, digamos, saboteada en términos de recursos, de lugares, que iba a ser, digamos, representada en la universidad, ¿no? Las presiones se venían del gobierno de Kenyatta, ¿sí? Un día antes en Ngui es puesto preso, ¿cierto? Y ese fue un hecho, digamos, tremendo, ¿no? para un escritor, un hecho, digamos, gravísimo. Ningún ironiza sobre esa situación, que es una de que para mí es como la escena emblemática de las literaturas afroeuropeas, ¿no? Mientras Makerere 62 decimos que es la escena emblemática de las literaturas europeas, eh, las literaturas africanas, perdón, modernas, la escena emblemática donde, digamos, se rompe, ¿no? Donde Ngui concibe la literatura afroeuropea, donde rompe con toda la tradición anterior, es efectivamente en prisión, ¿no? Entonces empieza a escribir en Kikuyo en 1977, luego de 17 años, dice, de implicación en la literatura afro.
¿sí? En mi caso, en la literatura afroinglesa, ¿sí? Entonces, ¿qué dice, no? Que las literaturas afroeuropeas son estas tradiciones híbridas, transicionales. Esto es interesante porque lo ve, digamos, como esto es una transición, que es lo que se ve en él, digamos, ¿no? Son escritores que escribieron en lenguas coloniales, pero eventualmente escritores y escritoras que van a escribir, sí, en lenguas africanas, transicionales y minoritarias, que solo puede llamarse literatura afroeuropea, literatura escrita por africanos en lenguas europeas, ¿no? Y acá están casi todos los escritores, ¿no? Un buen puñado de escritores como los más relevantes, ¿no? Achebe, Soyinka, ¿no? Guillermá, Usmane, Agostinho Neto, ¿sí? Y Senghor, ¿no? Que pertenecen a una tradición europea, ¿sí? Que va a durar, digamos, cuando África, digamos, va a durar tanto mientras África siga bajo el dominio neocolonial, ¿sí? Entonces la definición es esta, porque no es solamente esta obra que está escrita, digamos, en lenguas coloniales, sino que es una literatura escrita por africanos en lenguas europeas en la era del imperio. ¿Sí? Esto es interesante, ¿no? Porque es la concepción de, digamos, de Ngugi, digamos, parece acá que se acerca a la de Said. Es un gran lector, digamos, de las ideas leninistas, ¿no? Eh, sobre el imperio. Y se pregunta, ¿no? El término de literaturas afroeuropeas puede dar la sensación de poner demasiado énfasis en el elemento europeo en la literatura, cosa que parece que es la intención, ¿no? Entonces pregunta por la literatura euroafricana. Dice probablemente los componentes ingleses, franceses y portugueses, ¿no? Deberían ser entonces literatura angloafricana, francoafricana y lusófona. Lo más importante es que esta literatura minoritaria conforma una tradición distintiva que requiere un concepto diferente que lo distinga de la literatura africana, ¿no? O sea, no importa la designación, ¿no? El nombre que le demos, pero necesitamos efectivamente, es una literatura minoritaria, llamarla como lo llaman, no es literatura africana, es decir, que rompe incluso con su obra temprana, ¿no? Que estaba escrita en inglés. Eso es, ¿no? Algo para llamar la atención, ¿sí? Y por supuesto, ¿no? Es esta literatura que circulaba sobre todo en esta colección y que al día de hoy ¿no? seguimos leyendo, ¿no? Que es African Writer Series, ¿no? Y que nacieron bajo, ¿no? el marco de este campo, ¿no? La Commonwealth Literatures. ¿Ok? Mm. Entonces, acá hay un deber, digamos, ¿no? En conformar un campo de las literaturas africanas, ¿no? El siglo XX y contemporánea dice que los escritores africanos están obligados a hacer, ¿no? Lo mismo que los escritores ingleses hicieron con la lengua inglesa. Hay que enriquecer las lenguas. Acá empieza a aparecer el concepto de la lengua como definición. Hay que enriquecer las lenguas africanas para escribir efectivamente literatura africana. ¿Cierto? Tenemos que hacer un trabajo no solo por la literatura, sino por la lengua, ¿no? Lengua o literatura y lengua van de la mano, ¿no? Es un binomio que no puede ser desarmado, ¿no? Y esta es una de las atenciones, escribir en la lengua africana per se no es un primer paso, dice, pero no va a provocar el renacimiento de las culturas africanas. Esto es interesante, renacimiento de las culturas africanas, acá está el lugar de la literatura, si esa literatura no transmite el contenido de las luchas antiimperialistas, ¿sí? Es decir, que está bien, hay que recuperar, digamos, los temas que tenían las literaturas europeas, pero, digamos, reescribirlos en lenguas africanas, ¿cierto? El lugar de la lengua, ¿no? Empieza a ser el gran problema de Ngugi, ¿no? Ngugi es puesto preso, ¿sí? Por esta obra de teatro y decide escribir en papel higiénico, ¿sí? El diablo en la cruz, ¿sí? Primera novela en guía. A partir de ahí dice que abandona para la literatura. Para la literatura, ¿sí? Eh,
la idea de escribir en inglés, ¿no? Lo va a hacer, va a seguir trabajando en inglés en los ensayos, ¿no? Un poco efectivamente para visibilizar, digamos, las propuestas críticas sobre la literatura. Estos ensayos que vimos están escritos originalmente en inglés, ¿sí? Y tiene varias definiciones, ¿no? Sobre la idea de la lengua, ¿no? Pero, y que son muy interesantes. En principio, dice, es un medio de comunicación y un vehículo de la cultura humana. Esto es interesante, porque son dos definiciones diferentes digamos, a determinadas lenguas le caben unas y a otras, ¿no? La idea de vehículo de la cultura humana. La lengua local es aquella que no, que es un vehículo de cultura humana, ¿cierto? Ahora vamos a ver, porque tiene una idea de que la lengua también es un depósito de memoria, ¿no? Que es, la lengua es una memoria de una cultura. Y después está la idea de que es, ¿no? Que es, la lengua es un medio de comunicación, que es el lugar, ¿sí? De las lenguas coloniales. Está el ejemplo de los países escandinavos, ¿no? Que hablan inglés, ¿cierto? Hablan en sus lenguas locales, ¿no? Dinamarca hablan, ¿no? La lengua danesa, pero también hablan efectivamente, ¿no? En inglés, ¿cierto? Y el inglés efectivamente es un medio que tienen para comunicarse efectivamente con los extranjeros o en términos laborales, ¿sí? Pero sostienen y trabajan fuertemente por la identidad de esa lengua local, ¿no? Y la idea de colonización lingüística del pueblo, ¿no? De alguna manera es un control, ¿sí? De la cultura del otro, ¿no? Y que trabaja con esto, con la idea de que la lengua es definición, ¿cierto? Y hay un doble proceso, ¿no? En principio, la destrucción de la tradición local, de la traducción, ¿no? Kikuyu, Igbo, ¿sí? Y elevar la lengua colonial. No es solamente elevar la lengua colonial para que coexista, sino eliminar efectivamente, ¿sí? La tradición local. Esto es claro en ¿sí? En esas escenas tempranas del colonialismo, ¿no? Donde, por ejemplo, la idea, en Gui cuenta, ¿sí? Que en las escuelas misionales te manejabas en inglés, ¿sí? Te manejabas en inglés ¿no? Y en tu casa podrías hablar kikuyu, ¿no? Si alguien cerca del colegio eras escuchado hablando en kikuyu, era azotado, ¿sí? O sea, en los lugares, ¿no? De público era necesario hablar inglés. El kikuyu solamente tenía lugar, ¿no? ¿No? Para ¿no? Para el lamento, digamos, de los agentes coloniales eh, en el ámbito privado, ¿sí? Y después está este debate interesante, ¿no? Que es la idea de la lengua pensada como fuerza de cohesión social, digamos, ¿no? Esto de que los frentes de liberación africanos, ¿no? Durante las luchas por la independencia, ¿no? Donde en algunos lugares fueron como más cruentas, como en Kenia, sí, o Mozambique con el Frelimo, ¿no? Trae, ¿no? Las diversas culturas hablaban efectivamente la lengua del colonizador, ¿no? Efectivamente para compartir una lengua, ¿no? Y eso de alguna manera, ¿sí? Es un resabio, digamos, que afectó a las independencias africanas, ¿sí? La idea de definición, ¿sí? Como la lengua, como definición de una cultura, ¿sí? Eh, ¿No? O de un pueblo, se puede ver en este ejemplo que aparece, ¿no? En Secure the Base, traducido como reforzar los cimientos, una traducción espantosa. La palabra tribu, ¿no? Que oculta la realidad del África, ¿no? En Google es el primer capítulo del libro, y en Google hace un análisis, digamos, de cómo los medios occidentales designan, ¿no? La idea de África, ¿no? Donde hay un problema, ¿no? Los medios, ¿no? Los medios occidentales transmiten la información como
se peleó, ¿no? Hay un conflicto entre la tribu A y la tribu B, ¿sí? Y es una palabra que delimita la exclusión y la inclusión, digamos. Eso es lo interesante, ¿no? Hay que, de alguna manera, qué es lo que está dentro y lo que está fuera de la cultura occidental y a su vez la idea de tribu, una palabra efectivamente peyorativa y moderna que contrasta con la nación, ¿no? Supone efectivamente una deshumanización, ¿sí? De los pueblos africanos, ¿sí? En la cultura occidental. Porque es una palabra que ignora la historia colonial, que es muy evidente, ¿sí? En, ¿no? En la expansión de la lengua, ¿sí? Y a su vez en, ¿no? El presente de los países africanos, ¿sí? Todavía los países africanos con los problemas políticos, sociales, ¿no? Gran parte de esos problemas los tienen efectivamente, ¿sí? Tanto las historias coloniales, ¿no? Las instituciones coloniales como las instituciones, ¿no? Globales actuales, ¿sí? En este libro también hay una idea, ¿no? Que es el reto, ¿no? em, que es este capítulo que se llama Las nuevas fronteras del conocimiento, el reto de la sociología panafricanista. ¿Cuál es, digamos, la particularidad que tiene este capítulo? Que entra, digamos, en consonancia con el desarrollo de las literaturas africanas en lenguas africanas, ¿sí? En la era del imperialismo, ¿sí? Es decir, Ngui no solo piensa, ¿sí? En el problema, ¿no? Como intelectual, ¿no? Esto que hablamos de que los escritores africanos no se separan del ciudadano, ¿no? Son como los verdaderos intelectuales. Eh, no solo piensa de manera radical efectivamente en la lengua, en la autonomía de las literaturas africanas, sino efectivamente en las ciencias sociales y humanidades, ¿no? A partir del Council for Development of Social Science Research in Africa, ¿sí? Que es una institución muy parecida a la que tenemos aquí en Latinoamérica, con Claxo, ¿sí? El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la institución hermana, ¿sí? Que supone una comunidad panafricanista de trabajadores intelectuales en Wii provee varios eh, ejemplos, ¿no? De investigaciones en ciencias sociales y humanidades escritas en lenguas originales, ¿sí? En lenguas africanas, perdón, originarias quise decir, eh, especialmente incluso, ¿no? Tesis doctorales, ¿sí? Y retomar efectivamente, ¿no? El vínculo de los escritores con las universidades, ¿no? Estas instituciones africanas, ¿no? Que trabajan con investigaciones en lenguas africanas, de alguna manera están buscando una reexaminación, sí, del legado colonial, ¿sí? Esta es la otra idea, ¿no? Ya habíamos entonces hablando, la otra idea que quería hablar respecto de la lengua, ¿no? Habíamos hablado de la idea de la lengua como definición, ¿sí? De un pueblo, ¿no? Y es ahí un doble proceso, la destrucción de la tradición y la elevación de la lengua colonial, y acá aparece otra definición que de alguna manera es muy parecida, ¿no? Que quiere decir que las lenguas son un depósito, ¿no? Son una memoria, ¿no? De los pueblos. Por eso es importante sostenerla, ¿no? Lo interesante dice que me pareció interesante, como fantástico, ¿no? Como piensa, ¿no? Que la colonización efectivamente sí se dio a través de un proceso de triple plantación, ¿no? Con la figura de la plantación, ¿no? Una figura acá que funciona en términos simbólicos, ¿no? En principio, la cartografía, ¿no? Europea, ¿no? Dibujando el mapa, ¿no? De África y designándole nombres, ¿sí? Que incluso ya los tenían,
O sea, tenían nombres a, ¿no? Por ejemplo, el lago Victoria, ¿sí? Que es uno de los lagos, el lago más importante, uno de los lagos más importantes de África del Este, ¿no es cierto? Que es central en la cultura Luo, ¿no? Eh, entonces, nada, la expansión de la cartografía designando nombres ingleses, ¿no? Dándole, ¿no? Eh, abstrayendo, ¿no? La imagen efectivamente cartográfica y del mundo, ¿no? Siempre desde el prisma europeo, ¿sí? Esa es la idea, digamos, de la tierra. Después está el cuerpo de la esclavitud marcado como un pergamino, ya, ¿no? Estas ideas, ¿no? Del uso del látigo, ¿sí? Y finalmente la implantación de la lengua colonial, ¿no? Que moldeaba efectivamente un intelecto específico, ¿cierto? Porque los africanos que se elevaban socialmente eran los que hablaban el excelente inglés. En Google mismo dice que es un ejemplo en términos sociales dentro de la cultura keniata. Es este ejemplo, ¿no? Nació, digamos, en Kenia, ¿sí? Y no podemos decir que es un escritor keniata, pero nació efectivamente en el protectorado británico de Kenia, ¿sí? Y que socialmente él, por ejemplo, era un alumno promedio, digamos, en la mayoría de las asignaturas, ¿sí? De la educación ¿no? Secundaria, pero que sin embargo tenía un excelente en inglés y eso le permitió tener una beca para, ¿no? Para poder ir a estudiar a las universidades africanas y posteriormente a Leeds, ¿sí? ¿Y cómo se moldea un intelecto, digamos, ¿no? Si yo aprendo, ¿no? Si yo estoy hablado de manera obligatoria, ¿no? Hablo inglés ¿no? Y el acceso a la lectura, ¿no? Es a través de obras como Robinson Crusoe, bueno, algo, de alguna manera, ¿no? Es un ejercicio de dominación cultural importante, ¿cierto? Algunas de las ideas que trabajan este ensayo, ¿no? La lengua es una manera de organizar y conceptuar la realidad, ¿sí? Es esta idea que yo les comentaba, que era un banco de memoria, ¿no? Generado a partir de la interacción del ser humano con el entorno social y natural, ¿no es cierto? Dentro de su cultura, pero también con la naturaleza, no tanto, no visto de manera relacional, no tanto en términos de la euromodernidad, ¿no es cierto? Suerte la idea de dominio muy obvia en el siglo XIX y parte del siglo XX. Fíjense esto, ¿no? Cada lengua, por pequeña que sea, contiene la memoria del mundo, ¿no? Eso es interesante y que son los hablantes, aquellos que tienen que sostener esa memoria del mundo, ¿no? Después está efectivamente este proceso, ¿no? Que es un poco el de destruir la tradición, acá lo recuperar de otra manera, ¿no? De destruir la tradición, ¿no? Y elevar la lengua del colonizador es invisibilización, perdón, de las lenguas africanas y visibilización de las lenguas europeas, ¿no? Y una de las cosas que dice, y esto es interesante para pensar con la colección African Writer Series, que es la idea de que las lenguas europeas no tienen inmensos depósitos de la literatura y el pensamiento africano, ¿no? Esta es una idea, ¿no? Muy propia de los libros, parece que es un libro de antropología colonial, ¿cierto? Como una lengua colonial absorbe parte de la otra cultura, ¿sí? ¿Qué iba con esto, digamos? Que el proyecto de Google es doble, digamos, ¿no? Como les decía, no solamente le interesa, digamos, repensar las literaturas africanas, sino también las humanidades en general, ¿cierto? Y cómo desarmar efectivamente, en principio, esto que su hijo trabaja en este libro importante, se llama The Rise of African Novel, ¿no? La idea de The English Metaphysical Empire, ¿sí? Em, Voy a cortar acá la clase y voy a pensar en la última parte, vamos a hablar con la última parte, que es la de literatura comparada, ¿sí?